Eh, Buenas tardes a todos los que nos escuchan en esta ocasión. Vamos a comenzar con la unidad número 3. En la unidad 3 vamos a hablar sobre la entrevista cerrada y las modalidades de diversas entrevistas que se pueden hacer en la actualidad. Es una unidad muy cortita, ¿no? Son conceptos que cotidianamente vamos a estar escuchando y que sobre todo debido a la pandemia que acabamos de presentar, estas modalidades de entrevistas fueron muy famosas, sobre todo porque no podíamos estar presentes físicamente con las otras personas que nos rodeaban. Incluso fue tan importante para la sociedad que en Navidad o en los cumpleaños, incluso en ciertos eventos o momentos, lo que se logró hacer fue utilizar este tipo de tecnología como Zoom o algunas otras para fomentar las videollamadas, ¿no? Y en estas tener ciertas conversaciones. De la misma manera, estas entrevistas se pudieron realizar utilizando esta tecnología y creció considerablemente gracias a la pandemia, ¿no? Entonces, si bien la pandemia fue un acontecimiento muy feo que sufrieron muchas familias, en el avance tecnológico también nos obligó a actualizarnos, no solamente a las familias, sino también a los trabajos, ¿no? A los trabajadores y muchas empresas, tanto públicas como privadas, sí o sí tuvieron que actualizarse y entrar a este mundo tecnológico como algo cotidiano. Entonces llegó un momento en donde se podían realizar entrevistas, ya sea por teléfono, ya sea por aplicaciones como WhatsApp o incluso Facebook, entre otras. Y una de las más importantes fue utilizar la aplicación de Zoom, que nos permitía hacer varios tipos de preguntas e incluso sacaron algún cuestionario como parte de la aplicación y mezclándola con otro tipo de aplicaciones, como es el caso de Prezi, que es lo que estoy utilizando yo para que se pueda ver aquí abajo entrevista cerrada y nuevas modalidades, te puede ayudar a que tu entrevista sea más fácil de forma virtual, ¿no? Tenga todos los recursos tecnológicos. De la misma manera, vamos a hablar un poco sobre las entrevistas cerradas o también llamadas entrevistas estructuradas. Y para las entrevistas cerradas o estructuradas, en la sesión 2 quedó de actividad que los alumnos de la maestría vieran un video no mayor a 8 minutos donde explicaba de qué trataba una entrevista estructurada, qué hacía la estructurada la entrevista y cuáles tipos de entrevista existen. Es muy importante también enfatizar que no hay que confundir cuando hablamos de tipos de entrevista con tipos de preguntas dentro de una entrevista, que fue la unidad 2. En la unidad 2 se vio tipos de preguntas que son las orientadoras, las focalizadoras, las complementadoras, como las tres principales, y luego dijimos que hay otras dos, pero esas dos no son tan importantes porque generan debate, generan un aspecto como de lucha, como de contradicción, y eso puede poner en jaque a nuestro entrevistado. Y hay que recordar que al final de cuentas las entrevistas son una herramienta en la investigación científica y en la vida para poder recopilar información de una persona que no necesariamente la podríamos obtener en una encuesta o en un cuestionario, ni tampoco en un censo, porque la idea principal de una entrevista es que profundicemos, que si estamos analizando un tema, que nos metamos al interior de lo que esa persona piensa, de por qué está sucediendo así las cosas,
Y para lograr esto es muy importante ganarnos la confianza de la persona que vamos a entrevistar. Y debido a esto, hay varios tipos de entrevistas que vamos a ir viendo a lo largo de la unidad. En esta ocasión solo vamos a mencionar algunas y vamos a cerrar en la unidad 4, es decir, más adelante, cada una de los diferentes tipos de entrevista que podemos encontrarnos para que podamos saber qué hacer y cómo actuar en cada una de estas entrevistas. Por ejemplo, no es lo mismo entrevistar a una persona para un trabajo, ¿no? Que Recursos Humanos te llame para hacerte una entrevista y que te ofrezcan un trabajo, como entrevistar un paciente cuando eres un médico o entrevistar a una persona para empezar a crear un producto nuevo. En cada uno de los diferentes contextos tenemos que realizar diferentes entrevistas o porque la entrevista tiene muchas diferentes intenciones. Básicamente ese es el punto. De la misma manera, no es lo mismo salir a la calle y entrevistar, le llaman normalmente Vox Populi, es decir, la voz del pueblo, salir a la calle a recopilar datos de lo que piensa sobre algún candidato político, sobre su municipio, sobre su estado, a ir específicamente con alguien que conozca del tema, con alguien especialista o con alguien profesional, a realizarle una entrevista para recopilar datos de los conocimientos que esta persona puede llegar a tener. Entonces, como los contextos pueden ser tan diversos, también el tipo de entrevista o la forma en cómo debemos de realizarla, debemos de tenerla muy clara y eso es lo que vamos a ver en la unidad 3, o sea, hoy a lo largo de los siguientes videos. Y en la unidad 4, pues vamos a profundizar un poquito más respecto a estos diferentes tipos. En qué momento hacer un tipo de preguntas o cómo planear, ¿no? Llegar a un cierto público, cómo vestirnos, en fin, cosas que aparentemente no son tan importantes porque nos dicen, en una entrevista te tienes que ver presentable. Y aquí el punto es, depende. Depende de dónde sea, no siempre un saco es igual de importante que llevar una camisa, que llevar una playera o que incluso llevar un sombrero. Todo va a depender de a quién vamos a entrevistar y en dónde vamos a entrevistar a las personas. Un ejemplo, si vamos a entrevistar a algunos charros, si vamos a entrevistar algún dueño de algún rancho importante para alguna raza de algún tipo de ganado, pues lo más acorde es que vayamos vestidos como para ir a un rancho. Entonces, no necesariamente el saco sería la mejor estrategia de vestir. Y muchos dirán, es que la vestimenta no es importante, pero nos vamos a dar cuenta en la unidad 3 y en la unidad 4 que sí es importante, no solo la vestimenta que tenemos, sino las palabras que utilizamos y las herramientas tecnológicas que también vamos a hacer uso. Por ejemplo, vamos a hablar sobre cómo utilizar un celular y qué aplicaciones serían importantes conocer para poder editar una entrevista. Esto lo vamos a ver en el siguiente video y por el momento este fue un video introductorio para saber de qué va a tratar la unidad 3 y la unidad 4. Me despido y nos vemos en el siguiente video.